Muy buenas, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a destripar literalmente la magia matemática y el rigor estadístico que hay detrás del rey de los indicadores. A ver, muchas veces escuchamos cifras en las noticias que nos suenan a chino, ¿verdad? Cifras muy abstractas, pero tras cada porcentaje hay un esfuerzo brutal por traducir el caos absoluto de millones de personas y empresas en números claros y estructurados. Así que preparaos para un viaje alucinante a las entrañas mismas de la economía. Es una pregunta enorme. Pensadlo bien. ¿Cómo se logra medir la salud económica de todo un país entero en un solo número? Y ojo, que no es poner a alguien a contar billetes o a sumar las ventas de las tiendas a lo loco, que va. Es una ciencia milimétrica. Hablamos de un proceso de recopilación de datos a nivel nacional que requiere una precisión que asusta. Y para entender exactamente cómo se logra esta locura estadística, vamos a desgranar el proceso paso a paso. Y para no perdernos en este mar de datos, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara de 5 puntos. Primero, el rey de los indicadores. Segundo, un viaje de 124 años. Tercero, cómo actualizamos esa fotografía. Cuarto, el eterno dilema entre precisión y oportunidad. Y cerraremos con el gran mito de las importaciones. Vamos al lío. Pero antes de meternos en harina, hay que dejar claro de dónde sale todo esto. Toda la información y los conocimientos de este análisis se apoyan directamente en el trabajo de algunas de las mentes económicas más brillantes de México. Concretamente, nos basamos en datos del economista Jonathan Haidt, junto con instituciones que son auténticos pilares, como el INEGI y el Banco de México. O sea que estamos manejando información de primerísimo nivel. Empezamos por el principio, la sección 1. El rey de los indicadores, o como a mí me gusta llamarlo, la joya absoluta de la corona macroeconómica. Vamos a ver por qué todo el mundo, a nivel global, considera esta métrica como el indicador definitivo. Pues aquí está, el archiconocido Producto Interno Bruto, el PIB. Y atención a la definición estricta, porque tiene tela. Es la suma de los valores de mercado de todos los bienes y servicios finales por recursos residentes en el país. Pero quedaos con esta palabra, producido. Ese es el quid de la cuestión. La actividad se contabiliza en el momento exacto de su producción, no cuando se logra vender. Básicamente, mide el valor añadido. Que a ver, no es perfecto, ¿eh? A día de hoy se deja fuera el trabajo no remunerado, gran parte de la economía informal, y desde luego no te mide si la gente está contenta. Pero, a pesar de todo, sigue siendo la mejor radiografía económica general que tenemos. Pasamos al punto 2. Una historia de 124 años. Porque claro, para entender el presente hay que mirar un poco al pasado. Y la odisea para reconstruir la historia económica de México durante más de un siglo es una pasada. Es que es un esfuerzo titánico, digno de admirar. Gracias al curro de historiadores y economistas, se ha logrado levantar una serie histórica de nada menos que 124 años. Me encanta la metáfora que utilizan las fuentes para explicar esto. Dicen que los datos de 1895 a 1950 son como una pintura impresionista. Te haces una idea general, pero está todo un poco borroso. Luego, a mediados del siglo XX, las técnicas mejoran y pasamos al fotorrealismo. Y ya hoy, en las décadas modernas, el nivel de detalle nos sitúa en un hiperrealismo absoluto. Por cierto, como dato curioso, si englobamos toda esa franja de 124 años de golpe, el crecimiento medio del país se queda en un sólido 3,4%. Avanzamos a la sección 3, actualizando la fotografía. Aquí es justo donde la estadística se choca de frente con el mundo real. La economía no para quieta, muta todo el rato, así que la lente con la que la miramos tiene que ir adaptándose a la fuerza. Fijaos en cómo funciona. En el mundo de la estadística existe un concepto que es el cambio de año base, o CAB. Pensad en el año base como una foto con muchísimos megapíxeles de la economía en un instante exacto de tiempo. Pero claro, esa foto envejece y deja de representar la realidad. Por eso, siguiendo las normas internacionales más exigentes, se hizo obligatorio actualizar esta lente cada 5 años, marcando hitos importantísimos en 2003, 2008 y 2013. Es la única forma de garantizar que la cámara de fotos siga siempre bien enfocada. Y el gran salto monumental, la auténtica revolución, fue cuando se abandonó la antigua clasificación, la famosa CMEAP, y el país se pasó al CIAN, que nació con el Tratado de Libre Comercio. Ojo a la diferencia de precisión, porque pasamos de medir la economía con 9 divisiones y 73 ramas a un marco moderno bestial con 20 sectores y hasta 1084 clases de actividades. Literalmente, es como pasar de mirar las estrellas con un telescopio casero a usar el telescopio espacial James Webb. Lo verdaderamente fascinante es ver cómo impacta esta nueva lente en la vida real. De repente, ¡pam!, aparece de la nada el sector 51 para englobar el Internet y los medios masivos, algo impensable hace décadas. También nos permitió separar matemáticamente el comercio al por mayor del comercio al por menor, porque al final sirven a clientes totalmente distintos. E introdujo una lógica aplastante. Por ejemplo, si la petrolera Pemex se pone a construir un gasoducto, esa obra ya no se mete en el saco genérico de construcción, sino que va directa y clasificada de forma exacta al sector 21 de minería.
Se ordena absolutamente todo por su función productiva real. Seguimos adelante. Sección 4. Precisión versus oportunidad. Y atención porque aquí entramos en uno de los mayores quebraderos de cabeza de la macroeconomía. Esa tensión constante entre la urgencia de tener los datos hoy mismo y la necesidad de que esos datos sean impecablemente correctos. Para que nos hagamos una idea, hay dos filosofías en el mundo que chocan frontalmente. En Estados Unidos apuestan fuerte por la oportunidad, es decir, la velocidad pura y dura. Sacan 3 estimaciones rápidas a los 30, 60 y 90 días, asumiendo que el primer dato va a tener fallos y que ya lo irán puliendo. En cambio, en México, la tradición siempre ha sido apostar por la precisión. Prefieren aguantar unos 50 días, recopilar absolutamente todas las encuestas y registros administrativos y luego publicar el cálculo definitivo y redondo. Es el debate eterno, llegar el primero con margen de error o llegar un poco más tarde pero sin un solo rasguño. Pero resulta que la innovación nos está permitiendo cerrar esta brecha. En 2015 se dio un paso de gigante con la estimación oportuna, un modelo que usa la econometría para adelantarnos el dato del PIB en 22 días de forma bastante fiable. Pero agarraos, porque el salto definitivo al futuro llegó en 2020 con el indicador oportuno de la actividad económica. Utilizan técnicas que se conocen como nowcasting. Y esto es una auténtica locura. Para adivinar el comportamiento económico en tiempo real, rastrean fuentes no tradicionales como el volumen de búsquedas en Google o hasta los datos de movilidad de la gente a través de Twitter. Pura magia estadística. Economía del siglo XXI en vena. Y así llegamos a la quinta y última parte, el mito de las importaciones. Toca abrir el capó, mirar de cerca los engranajes matemáticos del PIB y, de paso, echar por tierra de una vez por todas una de las leyendas urbanas más grandes que existen sobre economía. Seguro que a cualquiera que haya ojeado un manual de macroeconomía le suena esto, la famosa ecuación de la demanda agregada. Nos dice que el PIB es igual al consumo privado, más la inversión fija, más el gasto del gobierno, más la variación de inventarios, más las exportaciones y, por último, menos las importaciones. Entender esta suma y resta es vital para saber qué gasolina hace crecer de verdad a una nación. Y cuando desglosamos los porcentajes reales de cada pieza, la película cambia bastante de cómo la solemos imaginar. Queda clarísimo que el consumo privado es el motor principal, la gran ancla, llevándose prácticamente el 50% de la demanda agregada. Es súper estable. Le siguen las exportaciones con un 27% y la inversión con algo más del 14%. Y un detalle curioso, la inversión, especialmente la pública, suele ser la pieza que más sube y baja con el tiempo. Es el componente más volátil. Y aquí llegamos al quid de la cuestión, el momento de tumbar el gran mito. En la fórmula veíamos que las importaciones restan, y eso ha hecho que políticos y figuras públicas piensen que importar bienes nos quita crecimiento económico o lo destruye. Pues es rotundamente falso. Las importaciones complementan lo que necesitamos como país. Se restan al final de la ecuación por un simple ajuste contable. Como el PIB solo debe medir lo fabricado internamente, y al sumar el consumo o la inversión estamos metiendo en el mismo saco productos nacionales y extranjeros, pues hay que restarlos matemáticamente para no contar el valor 2 veces. Ni más ni menos. De hecho, importar mucho suele ser síntoma de que la economía va viento en popa y hay una demanda robusta. Para ir cerrando nuestro análisis, quiero dejaros con esta pequeña reflexión. Ha quedado más que claro que el PIB es una bestia matemática, una herramienta capaz de rastrear desde que te tomas un café hasta que se construye una plataforma petrolera en alta mar. Pero su mundo es puramente material. Es verdad que hay una alta correlación entre un PIB alto y la creación de empleo o el bienestar general, pero los estadísticos siguen devanándose los sesos para intentar medir aspectos más amplios a nivel social o ambiental. Así que la gran pregunta queda abierta. Si hoy somos capaces de medir con precisión milimétrica nuestra riqueza material, ¿llegaremos a ver el día en el que la ciencia de datos logre capturar la verdadera felicidad de una sociedad? Ahí lo dejo. Ha sido un auténtico placer acompañaros en este análisis. ¡Hasta la próxima!